Hola, soy la Basmati de nuevo con nosotros hoy para hablaros un poquito de lo que es el alfabeto. El alfabeto que yo lo tengo asociado a los fenicios, a Ugarit, a Sumer, a tanto y a tanto. Hombre, entre medio está también Egipto, que también es importantísimo, porque se interrelacionan entre ellos. Bueno, voy a dar unas cuantas fechas. O sea, el alfabeto nace aproximadamente entre el 1500 y el 3200 antes de Cristo. Nace la escritura cuneiforme sumeria en cientos de signos, algunos de tipo ideográfico y otros con valor fonético silábico. Mira, la cultura de ¿cómo se llama? El alfabeto de Sumer era casi imposible aprenderlo, tenía más de 6.000 grafías, o sea, ahí me recuerda un poco también el kanji, el chino, el chinoide que también lo tienen los japoneses, que es cultura china realmente, aunque sean isleños, ¿no? Prácticamente tenías que estar toda una vida para aprender eso. Yo qué sé, realmente el alfabeto nace, yo estoy segura que por la necesidad de hacer negocio, o sea, por la necesidad de llevar una contabilidad para llevar negocio, o sea, porque había, en el caso de los fenicios, como pasa también en los cretenses, los minoicos, etcétera, había mucho flujo, cash flow, mucho flujo de caja, de entrada y salida, ¿no? Entonces eso había que controlarlo de alguna forma, aunque fueran con animales, 3 gallinas y 4 sacos y cosas así, para saber realmente a qué atenerse. Entonces, entre otras, y para hacer comunicados, montones de cosas, y eso supone patrones, ¿no? Patrones que algunas veces pues, son complicados y retorcidos porque hay que decir cosas complicadas y retorcidas. Si no complicadas y retorcidas, cuando, por ejemplo, en castellano, donde sabes si una persona tiene más registro es en el subjuntivo, ¿no? Porque hacer una carta de reclamación, por ejemplo, se le ha dado muchísima importancia tiempo atrás, la lengua tiene diferentes niveles, ¿no? El fónico, semántico, etcétera, etcétera. Entonces, el léxico se le daba mucha importancia y todavía noto que se le sigue dando mucha importancia al léxico cuando muchas de las cosas del léxico no tienen funcionalidad, ¿no? Yo qué sé, y dificultan lo que es el aprendizaje de la escritura. Yo hago falta de ortografía, pero yo que he hecho filología pienso que debería ser más funcional, debería ser modificada. O sea, por ejemplo, yo sí que pongo acento en la homofonía para decir un artículo él o para referirme a él que lleva acento, que es una persona, ¿no? Pero en una esdrújula no, es como un adorno, ¿no? Algo así, no sé. La mayoría de cosas son adornos, ¿no? Y sin embargo, te das cuenta en la escuela y todos estos sitios, en la universidad también, que es casi la ley mosaica, ¿no? Oh, como no escriba esto, lo otro, lo demás allá. Yo digo, madre mía, pues yo hago falta. No sé, pero bueno, no me hagáis caso, no soy un ejemplo a seguir. Y sin embargo, hay gente que sale de la secundaria, hay gente que sale de la universidad y le cuesta trabajo hacer una carta de reclamación. ¿Por qué? Hay que utilizar el subjuntivo, que es la subjetividad que venía del injuntivo también. La publicidad, era otro modo que era oriental y se fusionó ahí. Entonces, pues escribir simplemente desde la subjetividad muchas veces es complicado. Y no me voy a enrollar porque si no, no os voy a contar el abecedario. Bueno, vamos para allá. Tengo aquí una chuletilla para deciros los años porque todo no me lo sé. En el 3300 surge la escritura jeroglífica egipcia, que estaba formado. El egipcio tenía también el demótico, tenía el jeroglífico y el demótico, que era como el abecedario de más de ir por casa, que era formada por los logogramas. Y yo también creo que era porque todos los abecedarios acaban haciendo como una estilización, ¿no? Una abstracción que es más rápida y que realmente es como la esencia, ¿no? Porque si tienes que hacerlo todo con una perfección, no que sé. A mi madre le exigían cuando era pequeñita una caligrafía con las letras en punta, que era complicadísima. A mí me encantan las letras caroligias y todas estas letras tan bonitas, ¿no? Pero esta grafía. Pero antes había gente que se dedicaba solamente a escribir, ¿no? Los calígrafos, que por ejemplo en el Islam se ponían fieltro y cuando escribían eran como virtuosos, como los pianistas, ¿no? La gente que tenía poco dinero, pero todo el mundo tenía un gran respeto hacia ellos, ¿no? Cuando escribían, contenían la respiración, escribían, aspiraban, escribían para que no les temblara el pulso, ¿no? Y tenían mucho respeto, ¿no? No os creáis, eso me lo han contado en Estambul, no os creáis que esto es una cosa como en Estambul que se escribe con grafías latinas.
porque son lenguas urálticas y tienen la mitología de Islandia, de Papá Noel, de los trineos y tal, por toda, en fin, algún día os contaré eso. Bueno, voy a contar esto, que si no me voy a poner a contaros cosas de filología y si no... Bueno, ¿qué sigue la escritura jeroglífica egipcia, que está formada por los logogramas, signos consonánticos y determinantes? En 1850 a.C. hay un uso del alfabeto protosinaítico que se llama de carácter consonántico, según muestra un yacimiento arqueológico en el Sinaí. Los arqueólogos son como la fuente... Madre mía, mi cocina, tengo que arreglarla cuando haga el canal, que si no se me ve si tengo por ahí una botella de leche. Bueno, los arqueólogos son una fuente fantástica porque modifican el discurso de la historia al hacer hallazgos, etcétera, y lo que se encuentran ahí. Entonces la historia es algo que se modifica por la sensibilidad de las generaciones y también por los hallazgos y también por los adelantos científicos. Bueno, en el 1500 a.C., inspirado tal vez en el proto-sinaítico, el alfabeto ugarítico, cuenta Ugarit, una ciudad que las invasiones de los pueblos del mar en 1200, que no se sabe si fueron piratas, no se sabe ni qué fue ni quiénes, pues acabaron con Micena, acabaron con los pueblos del mar, o sea, yo diría que acabaron también con los egipcios, aunque los resistieron, los dejaron ya tocados, ¿no? Cambiaron totalmente el mapa político de lo que eran las potencias del momento. No sé si los hititas también, no me acuerdo, la verdad. Profe, lo siento si me estáis viendo algunos, pero no me acuerdo de todo. Bueno, el alfabeto ugarítico cuenta con 31 letras y se escribe sobre arcilla en cueniforme. Entre los siglos XII al XI, porque contamos atrás, todavía no nació Cristo, antes de Cristo, hay el uso del alfabeto cananeo-fenicio, que es de 22 letras, que se escribe de derecha a izquierda, pero con el tiempo se escribirá de izquierda a derecha. Mirad, no os podéis imaginar, yo que vengo de arte, hasta qué punto, cuando hace un barrido visual, estamos condicionados por los hábitos que tenemos infantiles, ¿no? De la escritura y tal, leemos de izquierda a derecha. Yo no sé si los que escriben árabe o hebreo hacen el barrido visual de derecha a izquierda, no lo sé. Estoy haciendo una hipótesis, pero no conozco a nadie, no me he preguntado. Sí conozco, pero no le he preguntado. Bueno, condiciona muchísimo por dónde empiezas a escribir y tal a la hora de mover los ojos, y diría que de mover el cerebro y las manos. Bueno, el uso del alfabeto cananeo-fenicio, hoy no puedo hacer digresio porque esto es más largo que un día sin pan. Contiene 22 grafías y emerge a partir del proto-sinaítico. Será el origen de todos los alfabetos occidentales. Estamos en el siglo VII a.C. y a través del etrusco, los latinos, me parece que el etrusco tiene grafías que sabemos, pero no sabemos lo que dicen, porque esta grafía muchas veces era un compendio de sonidos que desconocemos. Los latinos adoptan las variantes occidentales del alfabeto griego para elaborar el alfabeto latino. Hace casi 4.000 años, gente que habla lenguas semíticas se inspiran en los jeroglíficos egipcios para crear un sistema de escritura adaptado a sus propias demandas, a sus propias necesidades. Los primeros sistemas, pero mira el alfabeto egipcio, tengo mis dudas, porque esto tiene su propia inercia, por decirlo de alguna forma. Hay muchísimas interrogantes en todo este proceso, en todo lo que os voy a contar. Muchas cosas son hipótesis con hipótesis que están basadas sobre todo en hallazgos. Quiero decir que si mañana hay otro hallazgo en una cueva, en una mina, en una no sé qué, de escritura tal, mucho más antigua, las hipótesis se caen y emergen otras. Bueno, los primeros sistemas de escritura que se desarrollan en el Próximo Oriente, tanto en el área de Mesopotamia, que ya sabéis que era entre el Tigris y el Éufrates, como en Egipto, se caracterizan por su complejidad. Sobre todo, la escritura cueniforme sumeria, que tal vez ya existe entre 1500 a.C. y que más tarde es adaptada por los acadios y por otros pueblos, se basa, yo creo que en Sumer está todo. Lo que pasa que no es como Egipto, que el Producto Interior Bruto
viene del turismo, ¿no? Esto se descubrió tarde mal, encima de eso ha tenido mil líos esa zona, es zona peligrosa para los arqueólogos, antes, durante y después, en fin. Pero bueno, es que tienen una riqueza que es bestial, todo lo que es Siria. Bueno, se basa en un conjunto, hoy no quiero hacer digresión, se basa en un conjunto de signos que son pictoriográficos y que representan palabras, objetos originales, no, que en un principio estaban relacionados con el comercio, porque como os he dicho, la contabilidad, la guita, que decimos en Andalucía, manda. Con el paso de los siglos, lo que pasa es que estos signos se estilizan. Al mismo tiempo, lo que pasa es que los signos, junto al valor ideográfico que representa, que tenían originariamente, adquieren un valor. Esto lo que pasa es que son los semas que decimos en filología, ¿no? Los semas, tiene muchos semas. Un valor fonético, y por ejemplo, el signo cabeza representa la cabeza, parte del cuerpo, pero también el sonido sac, como se decía cabeza en sumerio. Por lo que el signo signo, símbolo e icono, se puede usar para escribir palabras que contienen ese sonido. Era un sistema, la verdad es que ingenioso, pero tiene el inconveniente de requerir un gran número de símbolos. Y además no estaba democratizado, solamente los ricos o los adscritos al palacio eran los que sabían escribir y leer. Bueno, en la época neoasiria, después del siglo X a.C., es cuando la escritura cuneiforme se estandariza y se alcanza 1000 signos. Antes eran más, ¿eh? En 1905 se halla en una mina, esto es un hallazgo muy importante, en una mina egipcia de la península de Sinaí, varios textos escritos con el alfabeto más antiguo de la historia, que es el protosinaítico. La escritura, lo que pasa, era una mina que no se sabe si estaba llevada por, ¿cómo se llama? Esclavos, no se sabe. El caso es que escribieron ahí. La escritura jeroglífica egipcia contemporánea, en su origen, es su origen a la cuneiforme, no me sale la palabra, sumeria. Bueno, también cuenta con un complejo sistema que combina los símbolos ideográficos y los consonánticos. Todo eso lo que pasa es que al final se va sintetizando. Esto es, signos que representan una o más consonantes. Bueno, se conocen más de 6000 signos diferentes en el periodo más tardío de la escritura jeroglífica, aunque realmente se usaba el repertorio más pequeño para usarlo cotidianamente, porque los pobrecillos no podían con su alma. El repertorio usado no pasaba de los 700, a mí ya me parece mucho, entre 700 y 1000 signos. Bueno, en estas condiciones lo que pasa es que el uso de la escritura estaba reservado a una élite, está claro, a unos pocos privilegiados que aprendían complicados sistemas de reglas en la escuela y templos. Normalmente el escriba era hijo de escriba. Mi niña se llaman escribá, serían escribanos, sus antepasados. Bueno, la invención del alfabeto, el sistema por el que cada símbolo o letra expresa un sonido, permite simplificar toda la dificultad de la escritura cuneiforme y jeroglífica frente a los cientos de símbolos que utilizan estos. Con el alfabeto se podía escribir de manera bien cualquier idea mediante un sistema simple compuesto por poco más de 24 signos diferentes. Ello supone absolutamente una revolución de la época social y cultural, porque sin precedentes, pues el privilegio de leer y escribir, lo que pasa es que se populariza, se democratiza y se extiende a otras clases sociales. Fuera de la élite, que es lo que querían, porque el simple comerciante no era élite, era un señor que quería hacer negocios y a lo mejor estaba trabajando desde que era niño. Bueno, hoy se piensa que la época de los orígenes del alfabeto, mucha gente, lo que pasa es que llega a ser capaz de entender y reproducir estos nuevos textos, pese a las grandes diferencias que presenta a primera vista los alfabetos que se utilizan hoy en día, que son el griego, el árabe, el hebreo, pues son bastante parientes entre sí, aunque no lo sepáis, eso yo lo sabía. Y bueno, que vengo de filología, ya sería bueno que no lo supiera. Proceden de un
una rama común originaria. Y desde el siglo XIX los estudiosos lo que pasa es que demuestran el papel fundamental que el alfabeto fenicio tuvo en todo este sistema, el triunfo del sistema alfabético, porque ellos debían de ser gente, es que como no nos ha quedado nada literatura de ellos, porque claro, las condiciones del Líbano deben de ser más húmedas que las de Egipto, aunque no están relativamente tan cerca, pero claro, tanto bosque ¿qué es lo que tenían ellos? ¿Fresno? No me acuerdo. No han quedado, una de las ciudades se llamaba Biblos, o sea que, bueno, en efecto, de ese alfabeto fenicio primitivo desarrollado en 1100 antes de Cristo en las grandes ciudades, pero claro, antes tuvo que ser cananeo, en fin, en las grandes ciudades mercantiles de la costa del Líbano actual y de Israel deriva el griego, origen a su vez del etrusco, el latín, etcétera, etcétera, y el arameo. El arameo primitivo, ya sabes que Cristo no hablaba hebreo, hablaba en arameo. El hebreo se usaba, eran los curas, como los de aquí, con el latín, pues ellos. Y después lo que pasa es que las lenguas son instrumentalizadas políticamente. No quiero entrar en ese tema, ¿no? Porque, con los nacionalismos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pienso en el euskera, ¿no? El estándar que han puesto, que es un poco dudoso, ¿no? Pienso en el hebreo que han puesto, también en el estándar que han puesto. Bueno, la gente no usaba el hebreo ni Y además, ¿qué estándar coges? Porque en una colectividad, digamos, hay un patrón, pero hay diferentes formas de acceder a ese patrón, ¿no? O sea, es como si fuéramos a hablar español, ¿no? Y fueran a coger el estándar, ¿pero qué estándar coges? El andaluz, el castellano, el gallego, el catalán, no sé, o sea, ¿cuál de todos esos estándares? En fin, y eso siempre trae cola, ¿no? Bueno, ¿por dónde voy yo? Que no quiero hacer digresión. Eh, de todas estas lenguas que se usan en Próximo Oriente, el alfabeto fenicio es el Pater Putavit y también las que se hablan en Oriente, como el siríaco, el árabe primitivo, el judío, hebreo. Bueno, durante mucho tiempo lo que pasa es que se aceptan que no se, que, no- que son los fenicios los que crean el alfabeto inspirándose en los caracteres egipcios. Hoy lo que pasa es que no se acepta eso, pero se cree que el alfabeto fenicio es el resultado de un proceso más largo, de una evolución que seguramente tiene que ver con Sumer y se inicia bastantes siglos antes. Lo que pasa es que ellos eran bastante funcionales y lo querían para lo que lo querían, que era para llevar sus contabilidades, sus cash flow, flujos de caja. Bueno, el alfabeto, claro, porque es que una contabilidad no solamente es ver lo que te pasa en presente y en pasado, sino lo que te va a pasar en futuro. Un cash flow moderno es eso. Las previsiones para los negocios, eso es, bueno, alfa y omega. Bueno, digo, tenía un marido que se dedicaba a los cash flow antes de entrar en el banco. Bueno, el alfabeto más antiguo conocido, lo que pasa es que se remonta al 1800 antes de Cristo y su rato se encuentra en yacimientos arqueológicos del desierto del Sinaí. En fin, no digo nada. En diciembre, pero es que realmente el origen de las protociudades, protoaldeas, tal, está en esa franja. Está en la franja de Siria, etcétera, por ahí, por allí. Después nos vamos a Sumer, después nos vamos a Egipto, así va la vida. Bueno, en diciembre de 1905, en el transcurso de una prospección de varios lugares arqueológicos de la península de Sinaí, lo que pasa es que el egiptólogo británico Flinders Petrie, que era muy famoso, me parece que Petrie fue, no lo sé, lo mismo puedo estar diciendo un disparate. Petrie fue el del lineal, había dos lineales en Creta y uno de ellos creo que fue el traductor, que era arquitecto y se mató allá por los años 50, se mató en coches relativamente joven y sí, debe ser. Y su esposa Hilda hallaron unos extraños grafitos en un templo dedicado a la diosa Hathor en la localidad, la actual localidad de Serabit, Al-Qadim, que está cerca de una mina de turquesa. Egipto tiene muchas turquesas, de hecho, yo he estado de turista y te ofrecen, lo que pasa es que la pureza, yo lo sé, porque mi padre tenía una empresa de mineral sé cuatro cosas, pero yo sé que las turquesas, digamos, en función de la intensidad del turquesa, son más puras o menos, son más caras o menos. De todas formas, a mí, como me sigue fascinando la evolución, yo siempre he comprado minerales por todos sitios, he comprado piedras, minerales, yo qué sé, todo lo que pillaba. Del mundo mineral me chifla todo.
pues había una mina de turquesa al norte, los egipcios tenían también oro, que los antiguos egipcios explotaban desde, no tenéis que ver nada más que los collares y las joyas de Tutankamón tienen muchas turquesas. Es muy habitual desde el tiempo del emperador, del faraón, iba a decir del emperador Sesostris, que era entre 1920 y 1875 a.C. Bueno, total, que allí en ese yacimiento aparecieron 40 caracteres, 40 inscripciones en los caminos del acceso al templo y 4 en 2 estatuillas de forma humana y en una esfinge que se encontraba dentro del recinto. Los especialistas, lo que pasa, los especialistas actuales datan esas inscripciones entre los siglos XVIII y XVI antes de Cristo, o sea, sería, madre mía, 4.000 años, casi 4.000 años, una locura. Nuestro Petri determina rápidamente que estos símbolos tenían el aspecto de jeroglífico egipcio, pero se extrañó de que solo se usan unos poquitos signos. Además, estos están realizados de manera rudimentaria, sin la disposición ni la proporción que requieren las normas y la elegancia de la escritura jeroglífica. Bueno, en un artículo escrito un año después, sabéis que siempre que se hallan cosas, pues hacen un artículo científico, ¿no? De su hallazgo, Petri ya sugiere que probablemente se trata de un primitivo alfabeto, tal vez utilizado por gente poco culta, con pocos registros, ¿no? Es que la palabra culta, la palabra cultur no me gusta, que tiene otras connotaciones. Pues gente que no había tenido mucho acceso, tenía pocos registros. Bueno, 11 años después, Alan Gardner, que es un especialista también en jeroglíficos, ofrece la demostración definitiva de que se trata de un alfabeto cuando publicó su propia interpretación de los símbolos hallado en la mina y el templo de Serabit al-Qadim. Este señor lo que dice es que demuestra que esos torpes signos son una versión primitiva de lo que unos siglos más tarde usan los cananeos, que luego más tarde serán los fenicios. Los fenicios vienen a llamarse, que es como los llamaban los griegos, del fénix, del tinte, ¿no? De las cañahillas, ¿no? Estos son símbolos fenicios, ¿no? Y que lo usaban para su lengua y son los primeros que hacen un estándar de poca grafía que, digamos, se resuelve pronto. No hay que tener miles y miles ni pasarte toda la vida estudiando. Según la interpretación, eran unas inscripciones fenicias lo que había dentro de la mina. Pensaba que era un egipcio mal escrito, por decirlo chapuceramente. Bueno, pues según la interpretación de este investigador, este asentamiento perdido en medio de la nada, ahí en el desierto, trabajan prisioneros de guerra, semitas, que sienten la necesidad de escribir en su lengua y poner por escrito cosas, yo qué sé, pues su dedicatoria a la diosa no sé quién, su dedicatoria religiosa en el templo de Hathor, pobrecillo. Y bueno, y para ello lo que pasa es que se sirven del único sistema que tienen, que es el de la escritura, que es el que existe entonces, y los jeroglíficos egipcios, que probablemente algunos conocen de manera así un poco rudimentaria, pues se lo añaden allí. Bueno, el origen de los primeros textos alfabéticos conocidos tiene absolutamente una finalidad religiosa. Casi siempre ha sido, yo qué sé, como los conjuros, ¿no? Y estas cosas, las frases y las maldiciones y yo qué sé, siempre escrito y siempre un poco poético, aunque sean siniestros, ¿no? Y para adaptar los jeroglíficos egipcios a su lengua, lo que los trabajadores pobrecillos semitas de Serabit al-Qadim, pues lo que hacen es utilizar un método que es... que en lengua se llama acrofonía, que es, o sea, las grafías te sirven para tus sonidos. Realmente utiliza unas grafías, pero con otros sonidos. Entonces es difícil de entender. Su principio consiste en dar un símbolo a un valor fonético que coincide con el primer sonido de la palabra que expresa, porque los que traducen no pueden traducirlo, se quedan con las ganas. En cierto modo, lo que pasa es que los egipcios utilizan este mismo método para dar valor, pues claro, pero con los egipcios tenemos la piedra, la roseta de ayer, a sus signos, por lo que a estos semitas no le debió de resultarle del todo desconocido, demasiado difícil
aplicar ese mismo patrón, esa misma técnica a su propio sistema de escritura. La dificultad es que hablan unas lenguas distintas, por lo demás nada, del egipcio, por lo que deben establecer pues como nuevas pautas entre símbolos y sonidos. Y así, agua en egipcio se escribe NT y era en lengua semita maim, por lo que el jeroglífico egipcio para el agua era tal y escrito ahora más simple ponían una M y adoptó eso el valor de M. Y después me parece que los fenicios para ellos es mar o algo así. Bueno, no me hagáis mucho caso, que yo de fenicios sé poco. Me gusta la grafía porque para mí son dibujos, ¿no? Y eso expresa mucho el que lo está dibujando, lo que siente, ¿no? Me parece como muy bonito, muy artístico. Bueno, del mismo modo y sobre todo porque nosotros estamos por los árboles y ellos vinieron y fue maravilloso. Nos hicieron crecer, nos hicieron pegar un salto con tecnología y con de todo, aunque vinieron relativamente poco tiempo. Bueno, no tan poco tiempo. Es que estoy pensando en Cartagena, profe, lo siento, I'm so sorry. Bueno, del mismo modo no pensamos en Cádiz ni en Huelva, se me ha ido, se me ha ido. Es que he estado en Cartagena, gracias a mis profesores, he recorrido toda España, tengo Cartagena al lado, conozco, yo qué sé, y sin embargo Cartagena no la conocía, gracias a mis profes. Bueno, del mismo modo, la cabeza se llamaba en egipcio Tepe, porque no tenían vocales, el fenicio tampoco, mientras los griegos sí que le añaden, mientras que en la lengua hablada esos anónimos escribanos era ra, por lo que el jeroglífico egipcio era una cabeza, escrito R, tomó el valor R. Por otra parte, puesto que los egipcios jeroglíficos no escribían las vocales, pues los semitas de Serabit al-Kadim, pues tampoco, ¿para qué vamos a poner más grafías? Y lo que pasa es que ellos tampoco representaron los sonidos vocálicos, ¿para qué nos vamos a molestar? Por lo que su alfabeto era solo pues, consonántico y de derecha a izquierda, no, de izquierda a derecha. Ay, mirad, yo un día desfallezco aquí. Sheravit al-Kadim lo que pasa es que demuestra que es la mina esta de turquesa, pues que el primer alfabeto realmente de la historia conocido como proto-sinaítico deriva de los jeroglíficos egipcios. ¿Qué queréis que os diga? Esto seguramente hallarán otras cosas. No, estos son hipótesis, en fin, generosas. Una cuestión, es que estos son americanos, estos miran mucho ejemplo. Una cuestión diferente es, sí, la verdad es que los egipcios ejercieron muchísimo influjo porque tienen una cultura poderosísima y durante mucho tiempo. Otra cosa diferente es que si fue la comunidad de trabajadores semitas de Sevilla al-Kadim, fue la que ideó por sí misma el alfabeto que se lo inventaron. Esta es la hipótesis que se mantiene durante mucho tiempo, pero que después se ha visto que no. Por eso digo que los nuevos hallazgos cambian totalmente el discurso. Y también la genética, muchas cosas, que también son hallazgos, ¿no? El que ¿cómo se dice? La tecnología avance. Pero, sin embargo, un descubrimiento realizado hace algunos años invita a pensar de otra manera, a cambiar el planteamiento. Y se trata de dos inscripciones que los egiptólogos norteamericanos John y Deborah Coleman, matrimonio, encontraron en 1999 en Wadi el Hol. Wadi es valle con agua. Un valle al noroeste de Luxor y que llama la atención por el grandísimo parecido de sus signos con las inscripciones que había en las minas estas que os he contado de Sheravit al-Kadim. Ambos textos lo que pasa es que están datados entre 1900 y 1800 antes de Cristo, por lo que son probablemente más antiguos que los de las minas de turquesa hallados por Petri. Pero hay que pensar que estos textos también los escribieron semitas que vivían en Egipto. Si fuera así, la invención del sistema alfabético habría tenido lugar en el reino de los faraones, pero tampoco lo tienen claro, ¿eh? Podría incluso pensarse que el primer alfabeto surgió en Canaán, el territorio del Próximo Oriente y el Mediterráneo y el río Jordán, y sería patrimonio común de muchas poblaciones, con lo cual pero es que realmente, una cosa, los que le dan difusión, los que le dan una razón de ser y de existir son los fenicios, que son los que lo expanden y los que lo usan.
Y por eso quizás lo que pasa es que estos cananeos que son los fenicios, pues serían los que le darían proyección internacional. ¿Para qué palabra más cateta? Tanto las asentadas de manera más o menos pacífica en el Valle del Nilo durante el Reino Medio como las que permanecen en sus lugares de origen por la invención de los mineros de la turquesa, que se debían de aburrir los pobrecillos como moscas y que trabajaban de manera forzada o voluntaria en la península de Sinaí. Vamos, más bien de manera forzada, porque trabajar de minero en un desierto se me pegar un tiro. Bueno, de lo que no cabe duda es de que existe una conexión muy grande entre los antiguos símbolos hallados en el Sinaí y Luxor y el sistema alfabético de 22 letras utilizado en Canaán y Fenicia, atestiguado en la zona en torno al 1200 a.C. frente a la antigua tesis de que los fenicios crearon el alfabeto inspirándose directamente en los caracteres egipcios. Hoy se sabe que el alfabeto entronca con el que usaban los pueblos de Canaán desde siglos atrás, fenicios. Ay, yo me voy a echar una siesta, ¿eh? En las áreas del interior se han hallado inscripciones en una escritura con signos que recuerdan mucho a los de Serabit al-Qadim y Wadi el-Hol. Bueno, el caso, porque son los más antiguos, no por nada. El caso es que hay también una ostra, una cáscara de ostra, que se halló en 1976, me parece en Israel, en Isabet Satan, Sartah, no, ¿cómo es? Isbet Sartah, que es un yacimiento que está en el centro del actual Israel. Contiene 80 signos escritos en 5 líneas, difícilmente descifrables, la última de las cuales es un alfabeto escrito de izquierda a derecha. Por el entorno arqueológico en el que se halla, se ha datado en el siglo XI a.C. Bueno, esto es escrito en un artículo, dice: las inscripciones halladas por Flinders Petrie demuestra que el primer alfabeto de la historia derivó de los jeroglíficos egipcios. Bueno, pues ya he visto que no. En cambio, en las ciudades fenicias se desarrolla de forma muy pujante un estilo caligráfico que tiene muchos más seguidores e imitadores y que da lugar a posteriores evoluciones. Fijaros si evolucionó del alfabeto. La escritura fenicia lo que pasa es que se escribe de derecha a izquierda y se basa en el número preciso de letras, como he dicho, que eso condiciona la lectura que hace nuestro cerebro, nuestro ojo, etc. Un número preciso de letras que recuerda de lejos a las mayúsculas del alfabeto latino. La precisión y la facilidad en el trazado de signos y la rapidez, yo diría, y su excelente adaptación o adaptabilidad a los diferentes soportes como la piedra, la madera, el pergamino o el papiro. Lo que pasa es que y la clara diferenciación entre ellas fueron posiblemente lo que lo llevó a más. El secreto del éxito de la escritura fenicia. Afortunadamente, qué bonitas que son. Después los griegos hacen de mangas capirotes y convierten varias de estas letras, las convierten en vocales. Por ello, me parece que es la iota o la eta, no sé, creo que la eta. Una de estas las convierte en la eta. Bueno, por eso, iota, kappa, lambda, fiji, me estoy acordando del alfabeto fenicio: alfa, beta, gamma, delta, delta, Después me acuerdo que terminaba fiji, rho, sigma, tau. Bueno, es que son tan bonitas todas hasta el... Por ello, muchos pueblos del Mediterráneo que estaban en contacto con los mercaderes procedentes de Fenicia acabaron por adoptar su sistema de escritura y adaptarlo, porque primero fueron los de Tiro y después fueron los púnicos. Pues ya está, el Mediterráneo, si no llega a ser por el resbalón que pegaron con los romanos, que fueron muy tácticos, Amílcar, pues seguramente quien hubiera predominado, quien hubiera sido la potencia, hubieran sido los púnicos, los fenicios africanos. Bueno, y la adaptaron para escribir su lengua, que tenían totalmente todas las tradiciones orientales. Las tradiciones y la sabiduría, el conocimiento del creciente fértil, que fue maravilloso para todo el Mediterráneo. Es así como se origina la escritura cursiva aramea que utilizan los imperios asirio, babilónico y persa aqueménides. Y bueno, la utilización de esta escritura en la Cancillería y en las administraciones del Imperio Persa lo que hace es que tenga que adaptarse
al uso de las plumas de tinta y el soporte como el papiro, el pergamino, etcétera, etcétera, que todos conocéis. Esto hace que los signos se estilicen más todavía, que se simplifiquen o se reduzcan. Ya os he dicho que siempre el uso tiende a la estilización, se hacen como más abstractas las letras, al tiempo que se eliminan los trazos cerrados triangulares. Los griegos también adoptan el alfabeto tal y como los habían diseñado los fenicios. Ellos mismos son conscientes de ese origen de su alfabeto. Heródoto recoge la tradición de que los griegos han aprendido la escritura a partir de un grupo de fenicios que se sentaron en Beocia. Bueno, Beocia no solamente también, es que era increíblemente ágil en cuestiones comerciales, en cuestiones intelectuales, pasaba como los fenicios, ¿no? Beocia. Bueno, incluso hablan de la Foinique Grammata, que es letras fenicias, ¿no? Foinique Grammata. El nombre griego de las letras evoca igualmente el origen del fenicio, así el nombre de la A, alfa, deriva del alef, alef en hebreo, yo creo que es tal cual, ¿no? Y del B, beta, del fenicio bet. Y hay que destacar que en comparación con los alfabetos semíticos que surgen en la misma época, la escritura griega conserva mucho mejor la forma original de los trazos fenicios, porque los griegos también deben de adaptar el alfabeto a sus demandas, a sus necesidades, adaptar el alfabeto fenicio a su propia lengua. Entonces, claro, van a meter vocales. El rasgo específico más notable fue la decisión de representar también los sonidos vocálicos, porque existían, ¿no? En contra del carácter consonántico de los alfabetos semíticos, que no tienen vocales ninguno. Con tal fin, los griegos lo que pasa es que cambian el valor de algunas grafías y las convierten en vocales. Anda que estos también se andaron, les tembló el pulso. Y entonces estos signos que representan sonidos consonánticos, pues los convierten en vocales, parecido a las vocales griegas, o bien los que representan sonidos inexistentes en griego. Bueno, de este modo lo que pasa es que la consonante fenicia H se convirtió en la vocal griega epsilon. Y mirando hacia el lado contrario, la consonante fenicia het se convirtió en la vocal eta. La yod en iota, la ayin en omicron, para la O larga, sí, porque los griegos diferencian mucho entre cantidad, ¿no? Los ingleses también, ¿no? Nosotros la cantidad la decimos con la tonicidad, ¿no? La vocal larga es la tónica y las otras son más breves. Bueno, añadieron simplemente un trazo debajo, mientras que la wow la convirtieron en W y se convirtió en Y. Además, se añaden algunos signos nuevos que no existen en el original semítico, como la fi, la ki o la psi. La psique, que después lo hemos eliminado del castellano. Decimos la psique, ¿no? Desde los años 50. Mucha gente me dice, no has puesto psicólogo. Digo, desde el año 50 que se puede decir psicólogo, ¿eh? Pero bueno, es bonita. Por otra parte, los griegos acaban decidiéndose por una dirección de la escritura que va de izquierda a derecha, aunque se conservan muchos tics, muchos ejemplos de la escritura derecha-izquierda, incluso en el llamado bustrofedón, es decir, el modo en que harán los bueyes en las dos direcciones a la vez. Como es bien sabido, el alfabeto griego procede del alfabeto latino a través del etrusco y también el cirílico, que es bastante posterior. Y por consiguiente, todas las escrituras modernas empleadas en Europa. Y de este modo lo que pasa es que cuando escribimos nuestro alfabeto debemos pensar que estamos reproduciendo unas grafías que idearon la gente que nos precedió, nuestros ancestros, los antiguos semitas, que vivieron entre Egipto y el Sinaí, y hace 4000 años, y nuestra A sigue recordando a un buey, la K sigue recordando una mano, la palma de la mano, bueno, mejor está. La M sigue recordando al agua, son tan bonitas, la N a una serpiente, la O a un ojo vacío. Entonces, reproducir esta y otra grafía nos une con ellos, nos une en el tiempo con otras culturas que dejaron un legado que es simplemente un tesoro. Yo qué sé, hay que también, Phil del Petri contó con la colaboración de su esposa Hilda, y bueno,
No voy a hablar más porque creo que ya he hablado demasiado. Todo lo que podría hablaros lo voy a dejar en el blog. Que le interese, ahí estará. Creo que lo que quería decir ya lo he dicho. En fin, bye. Un día os hablaré solamente del alfabeto fenicio. Bye, esta mañana.